Hola, hoy nos sumergimos en una exploración realmente fascinante. Vamos a hablar de uno de los libros más enigmáticos, más debatidos de la Biblia, el Apocalipsis. Es que está lleno de visiones súper impactantes, un simbolismo que, bueno, es complejo. Y siempre surge la pregunta, ¿cómo lo leemos? ¿Es algo que ya pasó? ¿O es un mapa exacto de lo que viene? O quizás, no sé, una representación más bien simbólica de luchas espirituales eternas. Exacto. Y justo por eso, por esa complejidad, han surgido distintas maneras de entenderlo, ¿no? A lo largo de los siglos. Hoy vamos a conversar un poco sobre las 5 principales escuelas, o si querés, lentes de interpretación que buscan descifrar su mensaje. Y ojo, la idea no es decir, esta es la única válida, sino más bien entender qué aporta cada una a la conversación. Perfecto. Entonces, empecemos por la que mira para atrás. ¿Te parece? La escuela preterista. Si no me falla la memoria, pretérito es pasado, ¿cierto? Correcto, correcto. Pretérito es pasado. La idea central de esta escuela es que la mayor parte o incluso todas las profecías del libro ya se cumplieron, en el pasado. Hay como 2 variantes principales. Algunos lo centran todo en la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, un evento súper traumático para el judaísmo y el cristianismo de esa época. Otros lo ven un poco más amplio, extendiendo ese cumplimiento hasta la caída del Imperio Romano más adelante. Entiendo. ¿Y qué es lo más fuerte de esta postura? Su punto a favor. Bueno, lo bueno que tiene es que toma muy en serio el contexto histórico original, el del siglo I. Intenta leer el libro como lo habrían entendido, digamos, sus primeros lectores, esos cristianos que estaban sufriendo persecución bajo Roma. Les ofrecía un consuelo, una explicación para su momento. Y es curioso, uno de sus proponentes más conocidos fue un jesuita, Luis de Alcázar, que la usó en parte para contrarrestar otras interpretaciones que surgían con la Reforma. Qué interesante eso, cómo las interpretaciones a veces surgen en diálogo o hasta en debate con otras ideas de la época. Pero, a ver, una pregunta. ¿Qué pasa con la fecha en que se escribió el libro? Porque si se escribió después del 70, quizá bajo el emperador Domiciano, como algunos dicen, ¿cómo afecta eso la idea de que todo se centra solo en el 70? Esa es una de las grandes preguntas para la escuela preterista, sin duda. Es un punto clave de debate. Ahora, si cambiamos de perspectiva, tenemos otra visión que fue muy influyente. La historicista. Ah, la historicista. Esta ve el Apocalipsis como un... Como un desarrollo de la historia, ¿no? Exacto, como un despliegue panorámico, casi un mapa cronológico, de la historia de la Iglesia. Desde los apóstoles hasta el fin de los tiempos. Me suena que esta fue súper popular en la época de la Reforma Protestante. Sí, totalmente. Figuras como Martín Lutero, Calvino y muchos otros reformadores la adoptaron, y a menudo identificaban los símbolos del libro, como la bestia o el anticristo. Con el papado. Exactamente. Ya había antecedentes, siglos antes, con gente como Joaquín de Fiore. El atractivo era ver cómo Dios iba guiando la historia, paso a paso a través de los siglos. Claro, le daba un sentido a la historia. Pero me imagino que la dificultad ahí es, bueno, ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Qué evento histórico encaja con qué símbolo exactamente? Suena a que puede haber muchísimas opiniones distintas. Y ese fue justamente su gran talón de Aquiles, la falta de consenso. Cada intérprete veía las cosas un poco diferente. Además, tenía un enfoque muy centrado en la historia de Europa Occidental. Hoy en día, académicamente, tiene bastante menos peso, aunque fue dominante en círculos protestantes por muchísimo tiempo. Bueno, si nos movemos ahora hacia una visión más enfocada en el futuro, llegamos a la escuela futurista. Ah, esta sí que es conocida hoy en día. Súper popular. La idea es que casi todo el libro, o al menos desde el capítulo 4 en adelante, describe cosas que todavía no pasaron, ¿verdad? Eventos que van a ocurrir justo antes de la segunda venida de Cristo. Precisamente, esa es la idea central. Y de nuevo, es interesante ver sus orígenes, porque también la propuso un jesuita, Francisco Rivera, allá por la Contrarreforma. Buscaba en parte desviar esa identificación del anticristo que hacían los protestantes, lejos del Papa.
Pero su popularidad explotó mucho después, sobre todo con el dispensacionalismo, esta idea de dividir la historia en dispensaciones o épocas divinas, impulsado por gente como John Nelson Darby y, claro, la famosísima Biblia de Scofield. Entiendo. Y la verdad, se entiende el atractivo de querer descifrar los últimos tiempos, ¿no? Ver qué nos espera. Pero la pregunta que me surge es, ¿no corre el riesgo esta visión de hacer que el libro parezca irrelevante para todos los cristianos que vivieron antes? ¿Incluyendo a los primeritos, los que recibieron la carta y estaban sufriendo persecución real? ¿Qué consuelo les daba leer sobre algo que iba a pasar miles de años después? Es el cuestionamiento principal que se le hace. Sí, es una tensión importante en esa perspectiva. Y eso nos lleva a una forma completamente distinta de ver las cosas. La escuela idealista o simbólica. Ok, idealista o simbólica. Acá entonces no se buscan eventos históricos puntuales. Ni pasados ni futuros. Exacto. El foco está en el mensaje atemporal, en el principio detrás del símbolo. Ve Apocalipsis como una gran representación simbólica. Una representación de la lucha constante. Esa batalla cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y las fuerzas que se le oponen, entre la iglesia fiel y las presiones del mundo. La gran ventaja, digamos, es que así el mensaje resuena para los creyentes de cualquier época, porque esa lucha espiritual es algo universal, ¿no? Teólogos como William Hendrickson o Leon Morris son ejemplos de esta línea. Claro, el mensaje se vuelve universal, aplicable siempre, pero ¿no se pierde algo al desconectarlo tanto de cualquier cumplimiento histórico concreto, sea en el pasado o en el futuro? Se vuelve demasiado abstracto. Es la tensión inherente a esa visión, ¿sí? El riesgo de que quede desconectado de la historia. Y bueno, eso nos lleva a la última perspectiva que vamos a ver hoy, una que intenta justamente hacer un balance. La escuela ecléctica. Ecléctica. Suena a que toma un poco de cada una, como una mezcla. Algo así, sí. Es un enfoque más reciente que busca integrar lo valioso de las otras escuelas. Reconoce que Apocalipsis es un libro muy rico, muy complejo, con múltiples capas de significado. Entonces, admite que, sí, algunas profecías pudieron tener un cumplimiento inicial en el siglo I, en el contexto del Imperio Romano, como dirían los preteristas. También valora mucho los principios espirituales, la lucha simbólica atemporal que resalta la escuela idealista. Eso es relevante siempre. Y, de manera crucial, afirma que el libro sí apunta a una culminación futura, a un clímax definitivo, la victoria final de Cristo y el establecimiento de su reino, como enfatizan los futuristas. Teólogos como George Beasley Murray, por ejemplo, se mueven en esta línea más integradora. Suena como un enfoque que intenta respetar toda la riqueza del libro, sin forzarlo a entrar en un solo molde, ¿no? Más equilibrado quizá. Exactamente. Intenta capturar esa riqueza. Y al final, como vimos, parece que no hay una única llave maestra que abra todos los secretos de Apocalipsis de una sola vez. Cada escuela nos da una ventana, una perspectiva que puede ser valiosa. Pero el enfoque ecléctico, en particular, nos recuerda algo fundamental. Que el libro sí tenía un mensaje súper potente y urgente para sus primeros lectores, los que estaban sufriendo. Y que sus símbolos, sus temas, hablan de realidades espirituales muy profundas que siguen vigentes hoy, en nuestra propia lucha, digamos, entre la fe y las presiones del mundo. Y que, sobre todo, y esto es clave, culmina con una nota de esperanza, una esperanza triunfante. Totalmente. La certeza inquebrantable de que, al final, Cristo vence. Vence sobre todo mal y establece su reino eterno. Es un mensaje de consuelo, sí, pero también de victoria final. Podemos usar lo que aprendemos de cada una de estas diferentes lentes para enriquecer nuestra propia lectura del Apocalipsis. Claro, para captar mejor ese mensaje central, ¿no? Ese mensaje de esperanza y de perseverancia que, la verdad, resuena en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Exacto. Es una invitación a seguir profundizando. Una reflexión muy valiosa para continuar explorando. Muchísimas gracias y hasta la próxima.